podemos comenzar con la tutoría que corresponde para el día de ahora. ¿No hay comentarios? Bueno, entonces eh, voy a compartir mi escritorio. Bueno, solamente me confirman si todos pueden ver mi escritorio y comenzamos. Bueno, el tema que corresponde para el día de ahora es la motivación hacia el aprendizaje de la matemática. Este tema trataré de hacerlo un poco claro. La verdad que para este tema sí me gustaría escuchar sus comentarios en algún determinado momento. Es decir, que si ustedes quieren hacer alguna intervención o agregar algo aparte de lo que se va comentando acá, lo pueden hacer porque me parece que es eh, muy importante. Recordemos que este es un problema que hemos venido hablando de hace algunas tutorías atrás, sobre el hecho de que el mayor problema que tenemos, no solo en nuestro país, sino que a nivel mundial, es la apatía que genera hablar de matemática o estudiar matemática. Entonces, este, eso es bastante interesante tomarlo en cuenta. También me gustaría que si van a hacer algún comentario o quieren aportar algo, activen su micrófono y lo hagan, porque como ustedes pueden notar en mi pantalla, no puedo ver cuando me caen sus mensajes. Bueno, yo no los puedo ver, me imagino que ustedes sí. Entonces, y no voy a estar tan al pendiente en cuanto a los mensajes. Entre ustedes pueden interactuar con los mensajes, claro, pero si quieren hacer algún aporte o alguna duda, algún comentario, pues lo pueden hacer. Bien, entonces mencionaba, vamos a hablar sobre la motivación hacia el aprendizaje de la matemática. Eh, Comenzamos mostrando una pequeña ilustración. Esa ilustración nos aparece en su, en el documento. Es un dibujo que dice, aparece una profesora y aparecen los demás ahí a la par, diciendo que es bastante incómodo, pero es la única forma de que los chicos presenten algo de atención durante la clase. Enormemente nos encontramos con ese problema. Me imagino que, bueno, no sé si alguno de ustedes ya tendrá algún título o no, pero y si no, pues a futuro se va a encontrar con el gran problema de que cuando van a la clase de matemática los jóvenes es como que, ¿para qué vamos a entrar? Todo el mundo saca su celular, sus juegos, etcétera, y lo que menos hacen es ponerle atención a, a la asignatura. Entonces,
Y por eso hablamos un poco acerca de la motivación. Motivación, bueno, es un tema que han estudiado muchos autores. Entre ellos tenemos ahí a Abraham Harold, tenemos a Douglas MacGregor, a David McClellan y a Edwin Lupes. Y también tenemos a Victor Fromm. Skinner, que todos ellos han desarrollado un montón de teorías acerca de la motivación y del comportamiento humano. Eh, en este contenido, el material con el que vamos a estar desarrollando, trata de dar un concepto de motivación enfocado en lo que es el área de matemática, o es el área en lo que por el momento nos interesa, o es el que nos atrae un poco más, en la cual se presenta un alto grado de desmotivación por parte de los estudiantes. Y se tratarán de dar algunas estrategias que permiten, pero primero hay que definir. En realidad empezamos diciendo que es motivación. Recordemos que la motivación es como una fuerza interna, es como algo que a mí me dice, tengo que hacer esto, me motiva a hacer esto. Eh, Todos realmente siempre nos sentimos motivados a algo y eso depende del interés que tengamos. En este caso, la motivación dice que la definen como las fuerzas que actúan sobre un individuo en su interior y originan que se comporte de una manera determinada dirigida hacia las metas, condicionados por la capacidad del esfuerzo de satisfacer alguna necesidad individual. Esta parte es muy importante porque si yo no estoy motivado para hacer algo, pues no voy a tener aquella facilidad para hacerlo. Pero si estoy motivado para hacer X o Y determinada trabajo, labor, lo que sea, pues siento que lo hago hasta más rápido, más fácil. Es, es como algo interno, es como algo que me dice, si quiero esto, si lo voy a hacer y por lo tanto lo hago, lo ejerzo y lo hago, digo, con la mayor facilidad posible, no me cuesta, no siento cansado por muy difícil, pesado que sea lo que estoy haciendo, pero si estoy motivado, pues realmente no lo siento. Ahora, esta motivación es un detonante que nos impulsa a comenzar una determinada actividad y a desarrollar la misma con entusiasmo, con fuerza, para enfrentarnos a las posibles dificultades que pueden aparecer durante el desarrollo de dicha actividad. Eh, entonces, si no estamos motivados, pues realmente pues no vamos a hacer nada, ¿no? Y la motivación es, digo, de manera diversa. Si mi motivación en este momento es terminar el año con aprobar todas las asignaturas, pues me siento motivado y estoy haciendo lo posible y no siento el cansancio, el estrés o el tiempo extra que me toca quedar porque esa es mi motivación. Pero si no estoy motivado a aprobar este ciclo, todas las asignaturas, pues algunas las realizo con menos entusiasmo que otras, ah, estoy no tan pendiente de realizar una tarea, etcétera. Es prácticamente el detonante principal que nos permite hacer una actividad. Entonces, esta definición de motivación, según estudios de Eduardo Amoros, dice que se pueden extraer tres componentes que son claves. En primer lugar, tenemos el esfuerzo, tenemos lo que es necesidad y también tenemos lo que es una meta. El esfuerzo dice que este se identifica como la intensidad con la que se desarrolla una actividad. Es decir, eh, un individuo motivado pone esfuerzo en el desempeño de su acción. También en la motivación
encontramos lo que es la necesidad. Dice que se identifica eh, con un estado interno del individuo que hace que algo le resulte atrayente y esté motivado para hacerlo. Es decir, algo que a mí me motiva, yo pongo todo mi esfuerzo y mi empeño por hacerlo. Siento la necesidad de hacer eso, me atrae, a pesar de que sea difícil o no, tengo la necesidad de realizarlo. Y la motivación también lleva a una meta, que la meta dice que se identifica con el objetivo buscado. Ahora bien, si lo relacionamos esto un poco con el área de matemática, es lo que comúnmente sucede. Al inicio del año, digamos, por poner un ejemplo, comenzamos y vemos una asignatura X. Pongámosle, pongámosle nombre, una de las asignaturas que ustedes llevan. Creo que una es álgebra o lógica o herramientas. Entonces, ¿qué sucede? Me siento motivado en un inicio porque voy a aprender algo nuevo, voy a hacer algo nuevo y todas las expectativas que se generan en torno a eso. Entonces, como me siento motivado, comienzo realizando todas las actividades con todo el esfuerzo necesario. Empiezo echándole ganas, el 100%, el 200%, lo que sea, desarrollando las actividades. Eh, Eso es lo que va incluido el esfuerzo, pero la necesidad dice que como yo estoy motivado, estoy poniendo el esfuerzo, si tengo la necesidad de resolver esa actividad, de conseguir eso, es como de concluir. Y al final mi motivación se extiende cuando alcanzo la meta. Entonces son tres fases. Y entonces lo que sucede es que si un, si un niño desde pequeño entra a un salón de clases, pongámosle primer grado, entró con todas las ideas de aprender, pero el docente no impulsó las, la, las, la pedagogía necesaria para que el niño comprendiera los conceptos, no hizo una adecuación curricular, no usó todas las estrategias necesarias para aprender, ese niño fue perdiendo la motivación. Primero, ¿qué perdió? Su esfuerzo. Fue perdiendo la intensidad con la que empezó a realizar los problemas en matemática. A lo mejor sintió que era algo, me dan la fórmula y lo resuelvo, y eso como que no vio lo trascendental de él, del problema, y fue perdiendo su esfuerzo, fue bajando la intensidad a la hora de desarrollar la actividad. Luego prosigue la necesidad. ¿Qué significa eso? Ya no siente la necesidad de resolverlo, ya no le resulta llamativo resolver ese problema. Y por último, ya perdió la meta. ¿Qué significa eso? Ya ni siquiera ve relevante el hecho de probar una asignatura o de aprender a sumar, de aprender a multiplicar, de aprender a dividir. ¿Por qué? Porque no ve el significado de cómo aplicarlo, de para qué le sirve. Es decir, perdió toda la motivación. Entonces, esas son las tres conceptos claves que se pueden identificar. Ahora, se puede concluir que la motivación es el elemento esencial eh, en el momento de desarrollar las actividades, dado que ante un mayor entusiasmo, mayor resistencia a las dificultades. Por lo tanto, la ausencia de motivación puede ser perjudicial a la hora de realizar una actividad. Entonces, ¿qué significa eso? Por más fácil que sea un problema en matemáticas, por muy sencillo que sea la solución, si no estoy motivado para hacerlo, pues realmente no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque para empezar, no estoy poniendo mi esfuerzo, no siento la necesidad de hacerlo y no tengo una meta que me diga el por qué hacerlo. Entonces son factores muy importantes que hay que tener eh, en cuenta. Luego tenemos algunas teorías de motivación. Eh, Existen diversas teorías que tratan de explicar este concepto. Eh,
Se puede establecer una clasificación de las distintas teorías de la motivación en función de la forma de explicar el concepto. Eh, Estas teorías se pueden dividir entre las teorías de contenido y las teorías de proceso. Entonces, primero hablamos un poco acerca de las teorías de contenido. ¿Qué significa o a qué hace referencia las teorías de contenido? Dice que esa teoría estudia y considera aspectos que pueden motivar a las personas. Dentro de las teorías de motivación de contenido se pueden mencionar las de Maslow, las de Alderfer, las de Herzberg y McGregor. Ahí tenemos lo que es la teoría X y Y. Eh, entonces vamos a hablar sobre alguno de ellos. Primero presentamos lo que es la teoría de Maslow. Dice, de acuerdo a este autor, todas las necesidades se satisfacen en el siguiente orden. Tenemos lo que son las necesidades básicas, eh, tenemos las necesidades básicas, esas son las fisiológicas y de seguridad. Luego están lo que son las necesidades secundarias, que son protección, orden, seguridad. Y por último tenemos las necesidades sociales, que son afecto, amistad, sentido de pertenencia. También tenemos eh, las de autoestima, que son la de prestigio, estatus y autoestima. Y tenemos la autocorrelación, que es la autosatisfacción. Entonces, eh, esas son todas las necesidades. De acuerdo a ese triangulito que aparece acá, si ustedes lo ven, está en primer lugar lo que son las necesidades fisiológicas o básicas, que sabemos que son alimentación, eh, mantenimiento, alimentación, salud, descanso, entre otras. Luego tenemos las necesidades de seguridad, eh, que son protección, vivienda, empleo, etcétera. Están las necesidades sociales, que son desarrollo afectivo, asociativo, adaptativo, eh, etcétera. Luego tenemos la necesidad de autoestima, que son eh, cierto reconocimiento, confianza, respeto, éxito, entre otros. Y por último está la necesidad de autorrealización, que es un desarrollo potencial, es una autorrealizarse uno mismo. Entonces, de acuerdo a las teorías de Maslow, se pueden identificar bajo esa pirámide. Eh, lo que sucede es que también se puede hacer en dos clasificaciones, como necesidades básicas y en las necesidades secundarias, que dentro de las necesidades eh, básicas están lo que son las fisiológicas y las de seguridad, o sea, los dos, sería el A y el B de la pirámide. Y en las necesidades secundarias se encuentran de la C a la E, que serían las necesidades sociales, las de autoestima y la autorrealización. Así, de esa manera. Entonces, un aspecto importante de esta teoría, dice, es que una vez satisfechas una serie de necesidades, estas dejan de fungir como motivadoras. Esto implica que para motivar a los trabajadores en la realización de sus labores es necesario permitirles satisfacer sus necesidades insatisfechas. Eh, Además, dice que se ha demostrado también que las necesidades que motivan a las personas son aquellas que no están satisfechas.
Eso significa que el objetivo a alcanzar en una clase de matemática es tratar de motivar a las personas satisfaciendo aquellas necesidades que no están satisfechas. Aquel estudiante que no está satisfecho con algo, pues hay que tratar de motivarlo a satisfacer esa necesidad o eso que no le satisface. Y de esa manera, pues, se vuelve a adquirir nuevamente la motivación eh, por aprender. Eso es en cuanto a las teorías de Maslow. Luego tenemos la teoría X y la teoría Y de McGregor. Eh, esta teoría, eh, en realidad, McGregor desarrolló una teoría. Según él, existen dos formas diferentes de ver a los individuos. Tenemos como la teoría X y la teoría Y. Entonces, la teoría X está marcada por un carácter profundamente negativo. Ustedes pueden ver la imagen ahí. Es una persona enojada, una persona negativa. Dice que esta considera que los individuos son vagos, no les gusta trabajar, no tienen metas por alcanzar, no asumen responsabilidades, por lo tanto, a estas personas se les debe obligar e incluso amenazar mediante castigos para que realicen su trabajo. Entonces, dentro del aula siempre nos encontramos con ese tipo de personas, aquellos que se consideran X y Y. Los X son aquellos niños que no les gusta trabajar, que solo llegan a molestar. No, si les preguntan cuáles son sus metas a futuro, no las saben porque no las tienen. Se les pone una responsabilidad, no la realizan. Eh, Incluso se les tiene que obligar, incluso a hacer una cierta amenaza con un castigo para que realicen cierta actividad o cierto trabajo. Eso es en cuanto a los X. Luego también tenemos los Y. Dice que los Y son lo contrario de los X. Estos tienen un carácter positivo. En general, este tipo de personas dice que tienen interés en realizar su trabajo, son capaces de desarrollar la creatividad y pueden asumir responsabilidades, etc. Esto esta teoría ni siquiera considera necesario obligar mediante castigos al individuo para que realice su trabajo y porque se considera que son capaces de realizarlo por su propia voluntad. Entonces, tenemos la teoría X con la teoría Y. La teoría X son los de carácter negativo y la teoría Y son los de carácter positivo. En el caso de la teoría X, todos los que se clasifican en esa teoría no tienen motivación ni luchan por conseguir algo. Por tanto, el estilo de enseñanza es autoritario para este tipo de casos. Es decir, si nos enfrentamos a personas de teoría X, pues hay que establecer normas rígidas y si es necesario dice que se utilizan amenazas o castigos. En el caso de la teoría Y, el estilo de la enseñanza en la docencia, este no es autoritario, sino que se da más que todo en un clima de confianza. Todos trabajan y realizan determinadas tareas porque se sienten motivados, tienen su responsabilidad, eh, tienen capacidad de esfuerzo, de creatividad, etc. Eh, y prácticamente estos se sienten motivados eh, a realizar dichas actividades. Entonces lo que los motiva es el placer de realizar una actividad. Ese es el caso de la teoría X y la teoría Y. Luego también tenemos lo que es la teoría de McGregor.
Bueno, aquí está la clasificación, ¿no? De lo que mencionaba, de la teoría X y Y. Y aquí lo menciono. Aquí está si hacemos una comparación entre las X y Y. Aquí las personas son perezosas, aquí las personas se esfuerzan. Por un lado las personas no quieren trabajar, por el otro lado las personas sí les gusta trabajar. Huyen a las responsabilidades, aquí sí asumen sus responsabilidades y aceptan desafíos. Para enseñarles hay que ser rígidos. En este caso pueden hacerlo por sí solos, y etcétera. Esa es la comparación. Luego tenemos la teoría de McClellan. Esta dice que señala que existen tres tipos de motivaciones. Están bueno, existen tres tipos de motivaciones en las personas, y las cuales son ciertas necesidades. Son la motivación de logro, de afiliación y de poder. Eh, en lo que es la necesidad de logro, eh, es la tendencia a vencer obstáculos. Estos superan dificultades, luchan por lograr éxito y por triunfar. Y las personas con este tipo de motivación de logro o necesidad de logro siempre se preocupan por mejorar y obtener buenos resultados. Entonces, de acuerdo a la clasificación, tienen el deseo de la excelencia, trabajo bien realizado, acepta responsabilidades y siempre asumen los retos. En el caso de la motivación de poder o la necesidad de poder, eh, esta se clasifica como la necesidad de influir y controlar a otras personas y grupos a obtener el reconocimiento por parte de ellas. Es decir, este es el tipo de personas que dentro de un salón de clases la mayoría llama como líder, porque son influencia para todos. Al final controlan y tratan de obtener el reconocimiento por parte de su compañero. En este caso dice que les gusta que les consideren importante, quiere prestigio y estatus, les gusta que predominen sus ideas y suele tener mentalidad política. Es decir, es bastante político, tiene cierto poder de convencimiento. Esa es la motivación de poder. Y luego tenemos la motivación de afiliación. En esa afiliación dice que es la necesidad de formar parte de un grupo, es decir, son aquellos que quieren sentirse identificados con ciertas personas. Les preocupa más que todo el hecho de que los puedan ah, aceptar dentro de un grupo. En este caso, los de afiliación están más pendientes en el hecho de que los acepten en un grupo que realizar una tarea o obtener buenos resultados por cuenta propia. En este caso dice que a ellos lo que les gusta es ser popular, les gusta el contacto con los demás, eh, les disgusta estar solos, se sienten bien en equipo y les gusta ayudar a otra gente. Entonces a este tipo de personas, digo, les preocupa más el ser aceptado dentro de un grupo que realizar una tarea o obtener un buen resultado por cuenta propia. Ese es en el caso de esta teoría. Ahora bien, luego estábamos trabajando lo que eran las teorías de contenido. Ahora vemos lo que son las teorías de proceso. Entonces, recordemos que las teorías de contenido son las que consideran los aspectos que pueden motivar a alguien. Y ya mencionábamos algunos. Dentro de esta clasificación tenemos las teorías de Maslow, las X y Y, los positivos y negativos. Luego tenemos los de logro, los de poder y los de afiliación. Pero ese es
en cuanto a teoría de contenido. Ahora en la teoría de proceso, dice que tiene en cuenta el proceso del pensamiento por el cual estas se motivan. Es decir, mm, a diferencia del contenido, el contenido nos interesa qué los motiva. En este caso, interesa saber qué proceso llevó para motivarse. Dice que estas clasificaciones pertenecen a diversas teorías. Tenemos la teoría de fijación de metas de Edwin Luke, la teoría de reforzamiento de Skinner. Tenemos también la teoría de expectativas y la teoría de evolución cognitiva. Entonces, tenemos ahí lo que es la teoría de fijación de metas de Edwin Luke. Esa teoría de fijación de metas dice que esta teoría se basa más que todo en la importancia que tiene la motivación de una persona que realiza una tarea en cuanto a la obtención de una meta. En este caso, dicha meta tiene que ser específica. Es decir, que la persona debe de saber exactamente hacia dónde se dirige su esfuerzo y difícil de lograr. Entonces, para esta teoría, una meta es aquello que una persona se esfuerza por lograr. Son importantes en cualquier actividad, ya que motivan y guían nuestros actos, nos impulsan a dar el mejor rendimiento. Para que la fijación de metas realmente sean útiles, deben de ser específicas, difíciles y desafiantes, pero posibles de lograr. Es decir, esta teoría de fijación es cuando nosotros básicamente nos fijamos una meta. Por ejemplo, si mi meta en este año era obtener buenas calificaciones, entonces esa es una fijación de una meta. Tengo una meta fija y es lo que me motiva a trabajar, aunque entre más desafiante y más difícil sea, es mejor para mí, para poder lograr esta meta. Porque si algo es fácil, entonces a lo mejor no es tan motivador lograr esa meta. Eso es bajo esta teoría. Un aspecto que aumentará un poco más la motivación de la persona bajo esta teoría es que exista una retroalimentación. ¿Qué significa eso? Que la persona vaya conociendo el progreso que va obteniendo o los resultados que va obteniendo por conseguir su meta. Es decir, hay personas hay estudiantes, hay niños que realmente sus calificaciones lo van incentivando, lo van motivando a conseguir su meta. Y hay otros estudiantes que simplemente sus calificaciones, aunque sean buenas, no es lo que los motiva realmente a seguir tratando de alcanzar su meta. Entonces, bajo este sentido, se pueden identificar aquellos que su nota sí los motiva y aquellos que no. Luego tenemos la teoría de reforzamiento de Skinner. Esta teoría dice que se basa en que para modificar una conducta hay que modificar las consecuencias de dicha conducta. Considera que una persona realizará una determinada tarea si espera conseguir con ello un beneficio, mientras que si espera conseguir algo negativo no lo realizará. Es decir, dentro de clases también se da el tipo de estudiantes que realiza algo si se obtiene un beneficio, pero si sabe que no va a obtener un beneficio o será algo negativo, entonces a lo mejor no lo realiza. Ese es
esa teoría de reforzamiento. Dice que se pueden realizar 4 métodos diferentes para modificar la conducta. Y acá los tenemos. El primer método es el reforzamiento positivo, es decir, un premio. Eso significa que una manera de motivar a una persona que cae dentro de esta teoría es que yo haga un refuerzo y sobre esta, bueno, y le ofrezca un premio al estudiante por hacer cierto trabajo. Entonces se sentirá motivado porque sabe que si realiza la actividad, entonces va a obtener un premio. También se puede utilizar lo que es el reforzamiento negativo, es decir, eh, puede ser que yo necesite que un estudiante no realice algo, entonces lo que hago es mostrarle las cosas negativas que puede traer ese sentido. Y también está el castigo. El castigo realmente es cuando a un estudiante tengo que ponerle una sanción si no realiza algo, o decirle qué consecuencias negativas traerá si no realiza dicha actividad. Y el no reforzamiento o extinción es que es la ausencia de reforzamiento, significa que no es necesario hacer un reforzamiento para que el estudiante realice dicha actividad. Esta es en cuanto a la teoría del reforzamiento de Skinner. Luego tenemos lo que es la teoría de atribución. Dentro de la teoría de atribución, esta teoría dice que es defendida por Eider. Este autor señala que los resultados, ya sea positivos o negativos, son atribuidos por factores internos y externos, que pueden ser estables o no. En función de la atribución que se realice del resultado, se produce una serie de sentimientos de orgullo, satisfacción y grandes expectativas. Para lo que son las atribuciones internas, tenemos que su conducta se debe a factores internos como personalidad, estado de ánimo y actitud. Y una atribución externa es que su conducta se debe a factores como el entorno, la situación o la sociedad que lo rodea. ¿Qué significa eso? Que para este autor la teoría de atribución se debe, o comparándolo con los resultados X y Y, una persona positiva o una persona negativa, eso se puede deber a dos cosas: que ya sea su personalidad, es decir, es algo que ya lo trae como una personalidad. Puede ser que sea su estado de ánimo. Si su estado de ánimo es bajo, entonces se comportará como una persona Y. Si su estado de ánimo es estable, bueno, entonces tendrá una reacción del tipo X. Y también depende de la actitud. Si se siente con una actitud positiva de realizar algo, entonces tendrá un efecto positivo, y igual lo contrario. Y en cuanto a las atribuciones externas, pues estas se deben en cuanto al entorno, es decir, si un estudiante dentro de su entorno se rodea con personas que no le gusta trabajar, que no asumen responsabilidades, etcétera, se convertirá en una persona Y, X. Y también la situación en la que se encuentre y la sociedad en la que rodea, es decir, no es solo exactamente el entorno, sino que ya en sí la sociedad que lo rodea lo hace de esa manera. Y tenemos la teoría de autosuficiencia.
autoeficacia, perdón. Esta es desarrollada por Albert Bandura. En esa teoría, cada individuo juzga su propia capacidad y consigue una autopercepción de las mismas, las cuales le llevan personalmente a aumentar o disminuir su motivación. Es decir, esta teoría de autoeficacia viene relacionado más que todo con la creencia que se tiene en la persona de sí mismo. Es decir, una persona dice yo no me creo capaz de hacer cierta actividad, entonces eso lo desmotiva, pero si una persona dice yo me siento capaz de poder realizar esta actividad y que la puedo asumir, entonces aumenta la motivación. Influye en el modo de pensar, dice, en el de sentir y actuar de las personas. Dentro de esto tenemos que cuando hay una conducta y capacidad, bueno, tenemos las conductas y capacidades nominadas y también tenemos la autoeficacia percibida. Cuando ambas son positivas se tiene un estado ideal, y cuando ambas son negativas se tiene una timidez sin miedo. Cuando la autoeficacia que percibe es negativa, entonces sus conductas y sus capacidades pueden ser de poca confianza, y si la autoeficacia percibida es positiva y las conductas capacidades es negativa, puede ser demasiado atrevido. Esas son como las cuatro facetas de una persona, en donde se puede obtener de acuerdo a la autoeficacia un estado ideal o un estado de timidez y miedo, un estado de poca confianza o un estado de suma confianza, demasiado atrevido. Luego tenemos lo que es la teoría de las expectativas. Esta teoría de las expectativas es desarrollada por Victor Brum. Afirma que la fuerza de una teoría actuar en una determinada forma depende de la fuerza de la expectativa de que el acto de que el acto esté seguido por un resultado determinado y de lo atractivo que resulte para el individuo. Es decir, esta teoría está básicamente, son las expectativas que se generan para realizar una meta. Es decir, en un principio sus expectativas son motivadoras, a medida va desarrollando, va afirmando que va cumpliendo las expectativas que espera y eso le permite mantener la motivación. Si sus expectativas no son las que espera, entonces va disminuyendo y ahí podemos ver, comienza con una motivación, después se tiene lo que es el esfuerzo, el desempeño y por último la recompensa, donde la recompensa permitirá satisfacer la meta personal del empleado o individuo. Según este autor, las teorías de expectativa aplicada al mundo del deporte dice que estaríamos hablando de que un deportista estaría motivado a realizar un esfuerzo extra o considerable cuando se creyera que gracias a él llegaría a una buena apreciación del desempeño y que esa apreciación le llevaría a obtener ciertas recompensas por parte de el equipo, el club o de la organización. Y bueno, en ese sentido llevaría a satisfacer sus necesidades o sus metas personales. Entonces de esa manera funcionan lo que son las teorías de la expectativa. Es decir,
Eh, Estoy a la expectativa. Si es necesario realizar cierta actividad para obtener ciertas o para satisfacer ciertas metas personales, entonces así voy a sentirme motivado. Por ejemplo, si a mí me dijeran que al realizar un excelente trabajo voy a tener eh, prestaciones económicas buenas, entonces yo me siento motivado a realizar mi trabajo. Eh, ¿Por qué? Porque estoy generando las expectativas que podría obtener por, eh, por realizar bien mi trabajo y que cada desempeño, cada esfuerzo extra que yo realizara en cuanto a mi trabajo, eso me llevaría a obtener ciertos beneficios personales. Entonces estaría como, como motivado a realizar. Luego tenemos lo que son los tipos de motivaciones. Eh, Dentro de los tipos de motivación tenemos dos tipos. Está lo que es la motivación intrínseca y también está la motivación extrínseca. Bueno, con la motivación intrínseca nace del interior de cada persona, con el fin de satisfacer sus deseos de autorrealización y crecimiento personal. Eso significa, bueno, en este caso la motivación intrínseca podríamos verla como una tarea que un estudiante está realizando o la asignatura o ciertos conceptos que el profesor está enseñando despiertan el interés del alumno o del estudiante. Y este estudiante realiza la actividad por la satisfacción y el placer que encuentra en el hecho de ir aprendiendo cosas nuevas. Es decir, un docente que impartió, desarrolló un contenido de una manera que, que hizo que el estudiante se sintiera atraído por ese contenido, entonces el estudiante despierta en él el interés de realizarlo y se siente motivado a realizar dicha actividad. ¿Por qué? Porque se despertó la, la, la motivación por resolver ese problema, por aprender de ese problema. Y su realización es, o su satisfacción será eh, aprender cosas nuevas, aprender cosas que tal vez no sabía del contenido y que ahora las podrá entender o las podrá comprender. Entonces, en este caso, en una motivación intrínseca, el docente juega un papel importante porque qué tanto un profesor o un docente despierta en un estudiante el interés por aprender cierto contenido, es decir, qué tanto motiva a comprender un tema determinado, por ejemplo, la solución de una ecuación de grado 2, qué tan motivado se encuentre un estudiante para realizar y aprender algo que no sabía, en realidad, pues básicamente dependerá de la influencia del profesor. Y la extrínseca es exactamente igual, con la diferencia de que se despierta ese interés, pero base a recompensas externas. Eh, ¿Qué significa eso? Que el estudiante no realizará necesariamente la tarea por el placer o por la necesidad de aprender algo nuevo, sino que la realizará porque a lo mejor obtendrá una recompensa o lo llevará a tener ciertas ventajas sobre algún compañero. Eh,
En esta motivación extrínseca dice que se puede dar de diferentes tipos, se puede dar de tres tipos. Puede estar relacionada con la autoestima, puede estar relacionada con la valoración social y también puede estar relacionada con el logro de recompensas externas. ¿Qué significa eso? Eh, en, en la parte de relacionada con la autoestima, eh, eso significa que un estudiante que a medida va aprendiendo o conociendo nuevos temas o nuevas ideas que no contenía, su autoestima va mejorando, va aumentando. Es decir, eh, eh, su motivación es el hecho de que su autoestima está mejorando, se está formando y, va adquiriendo un deseo de superación. Cuando está relacionada a la valoración social, es que el estudiante se siente atraído por la opinión que se genera de él con respecto a sus compañeros o a personas superiores. Es decir, es como un ego social a ver que todas las demás personas lo ven o lo toman de una manera positiva. Y eh, también hay que destacar que esta valoración o esta motivación social eh, realmente lo que nos muestra es que el individuo o el estudiante tiende a tener cierta dependencia de, de las demás personas. Y la última, que es la que está relacionada con obtener una recompensa externa, eh, es que la motivación del estudiante va aumentando a medida va obteniendo recompensas por haber realizado una determinada tarea o un determinado ejercicio, etcétera. Esos es los tipos de motivación. Bueno, hasta este momento hemos estado hablando de la motivación como contenido, como proceso, los tipos de motivaciones, etcétera. Entonces, todo esto nos permite ver qué tan amplio puede ser qué métodos puedo yo aplicar dentro de un aula para tratar de mejorar la motivación. Especialmente yo debo de comenzar por identificar a qué tipo de estudiante tengo en el aula. Si tengo un estudiante clasificado como la teoría de MacGregor en X y Y, si tengo estudiantes relacionadas con la teoría de Maslow, o si tengo estudiantes que necesitan un reforzamiento de Skinner, o sea, una recompensa, un castigo, eh, etcétera. Si tengo estudiantes que están a la expectativa, es decir, que están pendientes de cómo va surgiendo, de la expectativa que se genera sobre realizar algo. Y también identificar qué tipo de motivación me ayudaría a mejorar o a despertar el interés hacia los estudiantes. Puede ser una intrínseca, que eso dependería de cambiar eh, yo como docente y presentar un contenido más atraíble, más llamativo, más, más comprensible, que pueda despertar el interés, o extrínseca, que tenga que haber ciertos factores que incidan eh, como recompensas para despertar el interés. Ahora, con todo esto, eh, ¿cómo funciona la motivación en el proceso de enseñanza-aprendizaje? Bueno, todo lo que hemos estado, todo lo que he hablado hasta este momento, trata de que una persona entre mayor motivada se encuentra, mayor será el entusiasmo y menos propensa a rendirse.
Evidentemente, los procesos de enseñanza-aprendizaje también un factor enorme de relevancia a considerar. Todas las diferentes teorías de motivación y los distintos tipos de motivación se pueden contextualizar para la educación, comprobando así la importancia que tienen en el proceso de enseñanza-aprendizaje. A mayor motivación del alumno, este será capaz de realizar un mayor esfuerzo, tendrá más interés y entusiasmo e intentará superar las barreras y las dificultades que se encuentren en su aprendizaje. Entonces, a mayor motivación, más lucha por alcanzar el objetivo. Interesa, por tanto, despertar en el alumno ese interés, ese impulso y necesidad por aprender. Entonces, una de las partes claves para garantizar el proceso de enseñanza-aprendizaje dentro del aula es la motivación. Y es uno de los mayores retos a enfrentarnos, porque para nadie es raro que la motivación hacia las matemáticas es lo que menos tienen los estudiantes. Y creo que eso se puede incidir en estudiantes que van comenzando desde primer grado, segundo grado y en adelante. ¿Por qué? Porque sobre ellos se puede despertar el interés y la motivación de una manera más fácil. Ya con estudiantes que están en años un poco avanzados, sí es posible, pero ya cuesta más. Entonces la idea es, bajo este sentido, es tratar de ir rompiendo esas barreras que se encuentran. También en este proceso de motivación cabe resaltar que el profesor juega un papel fundamental. Este papel que juega, no solo es importante en la forma en la que enseña el docente, sino que también la forma de comportarse en la clase. Esa forma de comportarse influye en el comportamiento de los alumnos, ya que el profesor será el principal modelo social dentro del aula. En ese sentido, creo que habría que hacer un pequeño paréntesis ahí. Creo que para nadie es raro, ¿no? Me imagino que ustedes como estudiantes universitarios sienten la diferencia entre pongámoslo por ejemplo, entre un tutor que es flexible a un tutor que es rígido. ¿Qué significa eso? Que si yo interactúo con un tutor con el cual yo le puedo hablar, puedo libremente conversar con él, exponerle alguna preocupación, etcétera, ese profesor me da confianza, me establece una, un ambiente, eh, un ambiente en donde yo puedo interactuar y me siento motivado porque sé que puedes ponerle mis dudas, puedo decirle, mire, no entendí esto, mire, cree que me ayude en esto, o incluso puedo hablarle de alguna otra asignatura que a lo mejor no sea esa porque me brinda la confianza. Entonces, pero si tengo un docente o un tutor el cual no me permite hablarle, es rígido, es serio, no sonríe a la hora de impartir la clase, establece línea, como diríamos, es decir, dice esto es así y por lo tanto es así, no tiene la flexibilidad, entonces como que la motivación se pierde. Entonces, en ese sentido, el docente juega un papel muy importante en cuanto a la motivación. ¿Por qué? Porque básicamente es un modelo social que tenemos dentro del aula y esa misma función es la que ustedes desempeñarían en un futuro. Es decir, generar dentro del aula
un clima de ambiente social. Y eso va básicamente a mejorar a que el estudiante vea que dentro del aula tiene un modelo social excelente y se siente motivado, porque recordemos que los docentes somos una figura. Si un docente entra amargado, aburrido, con sueño, entonces pierden la motivación los estudiantes. Pero si un docente llega al aula motivado, saludándolos a todos, generando un lazo social de convivencia, etcétera, entonces los estudiantes se sienten motivados, incluso se sienten en confianza de poder expresar incluso todas sus dudas que poseen. Y eso creo que es algo muy importante. Como digo, ustedes lo podrán notar eh, en sus asignaturas que llevan. Algunos tutores tal vez son un poco más rígidos que otros, y en cuanto al comportamiento del tutor, así es la confianza o la facilidad social que tienen hacia él, incluso así es la motivación que sienten por la asignatura, porque digamos que por muy difícil que podría ser una asignatura, pero si el tutor me da la confianza como para interactuar con él y poderle preguntar, entonces, aunque la asignatura sea difícil, yo siento motivación eh, por trabajar con esa asignatura. Pero si tengo un tutor el cual no me brinda espacio para, para expresar dudas, para comentarle algo, para tener una plática, mire, no entiendo esto, tengo dificultad en esto, ¿qué puedo hacer en eso? Entonces tiende a perder la motivación. Eso es, eh, digamos que el profesor es uno de los que juega un papel enorme dentro del aula. Ahora, acá lo que muestra es lo que mencionaba, y dice que lo contrario es que un profesor desmotivado influirá negativamente en sus alumnos, transmitiéndoles el descontento por el aprendizaje de la asignatura. Y creo que eso es el, el problema que también hemos tenido por varios tiempos. Ustedes en sus estudios de básica, de bachillerato, me imagino que el profesor de matemática era el menos sociable de todos, a lo mejor, y era el que había que tenerle miedo, porque es exigente, es rígido, es aquí, es allá, etcétera. Y eso es lo que transmite hacia los estudiantes. Entonces, la idea es que debe de transmitirse algo, debe de transmitir una motivación. Bueno, y como último tema a desarrollar en este contenido o en esta cátedra es la motivación específicamente en el proceso de enseñanza-aprendizaje de matemáticas. ¿Qué tan motivados estamos a aprender matemáticas? Bueno, yo comienzo mostrando una pequeña imagen acá, no sé si se logra leer, pero lo que dice es lo siguiente. El profesor o la profesora pregunta: el que no haya entendido, que levante la mano. Viene un estudiante y levanta la mano y le pregunta al profesor: veamos, Manolito, ¿qué es lo que no has entendido? Entonces viene él y dice: desde marzo hasta ahora nada. ¿Qué significa eso? Muchas veces tenemos estudiantes que tenemos y van dentro del aula, pero a lo mejor no están motivados, y están en el aula y están recibiendo una clase de matemática y les da igual aprender o no están motivados, no sienten la necesidad de aprender. Y eso suele pasar en todos los salones de clase. Siempre se encuentran, no uno, muchos estudiantes que no están interesados en aprender, y van pasando los meses y siguen igual, siguen como cuando entraron, como lo dice
la figura iba. Desde que comenzó la clase sigue sin entender nada y seguirá. Bueno, esto ya lo hemos estado comentando muchas veces, lo seguiremos comentando por acá, pero en nuestra población, en nuestra sociedad, siempre se suelen escuchar lo siguiente, que las matemáticas son difíciles, que no cualquier persona lo puede lograr entender, que eso, etcétera. Ahora, muchos niños y jóvenes a medida que van creciendo van asimilando esa imagen que rodea las matemáticas y finalmente terminan por creer que esa imagen es verdadera. ¿Qué significa eso? A mí me pueden decir que, bueno, todo el mundo puede decir, no, mira, ahí no pasé porque ahí es peligroso. Bueno, pongamos el ejemplo en nuestra situación actual. A mí me dicen, mira, no vayas a tal colonia porque es peligrosa y todo el mundo lo dice. Al final yo tengo miedo porque todo el mundo lo dice. Y a lo mejor la colonia no sea ni peligrosa, pero como todo el mundo lo dice, entonces yo termino por tener miedo. Lo mismo sucede con los niños y los jóvenes. Como es lo que escuchan de todo el mundo, que las matemáticas son difíciles, que no cualquiera las entiende, que etc. Entonces, sin siquiera saber si eso es cierto o no, ellos terminan convenciéndose de que realmente es así, de que eso es difícil, y así lo será. Ahora, esta idea de las matemáticas no solo son transmitidas por el decir de las personas, sino que también son fomentadas a través de los medios de comunicación. Y eso ustedes lo ven a menudo cuando cuando las matemáticas aparecen en series de televisión y aparecen en el cine o incluso en publicidad. Las cosas que aparecen de matemática, eh, bueno, la mayor veces dice que lo hacen vertiendo una imagen negativa de las mismas. Eh, no dejarán mentir ustedes que una publicidad que salga de matemática o algo que salga de matemática en el cine o en la televisión, las personas vistas como matemáticos los ven como raros, como solitarios, como aislados, los ven como los nerds, con los lentotes, todos despeinados, etcétera. Entonces, no lo ven como algo llamativo, entonces eso no genera una, una influencia positiva, sino que genera una influencia negativa. Entonces, básicamente los niños están, eh, bueno, lo que comúnmente se ve, por ejemplo, dice que el niño que está sufriendo sentado haciendo números y números y más números, y totalmente incomprensibles. Ahora, los niños y los adolescentes son influenciados por múltiples agentes. Dentro de ellos tenemos la familia, el colegio, los amigos, los medios de comunicación social, el entorno social en que se encuentran, etcétera. ¿Qué significa eso? Pareciera que todo lo tenemos en contra. ¿Cómo tratar de cambiar lo que se habla de las matemáticas son difíciles cuando todo se en contra y cuando también yo termino convenciéndome de que eso es difícil? O sea, yo estudiando matemáticas considero que de que es difícil y cuando alguien me pregunta, mira, ¿cómo van matemáticas? No, hombre, si eso es difícil, eso no lo hagas. Eso ni siquiera lo veas porque es muy complicado. Entonces hasta uno mismo vende esa idea de las matemáticas. Entonces, ¿cómo tratar de motivar a los estudiantes a aprender o adquirir en el proceso de enseñanza matemáticas si todo influye negativamente? Es, es un reto bastante fuerte. Eh, Lamentablemente la gran parte de estos dice que eh, tienen una imagen negativa de la matemática. Los niños y los jóvenes tienden a adoptar esa creencia negativa y ven la asignatura como una materia incomprensible, difícil, no sirve para nada, no se creen capaces de asimilar. Entonces, bueno, a modo de resumen, se muestran algunos ejemplos de esta imagen que los alumnos tienen de las matemáticas. Y esto lo pueden hacer incluso
con una pregunta puntual. Ustedes pueden salir y encontrar a cualquier persona y decirle qué piensas sobre matemáticas y las respuestas posibles van a ser estas que mostramos acá. Una asignatura difícil, rara, que no entienden, una asignatura que no les entra en la cabeza, una asignatura llena de X, de Y, de fórmulas incomprensibles, así literalmente. Los problemas matemáticos se resuelven por un único camino, un conocimiento reconocido y valorado socialmente, un conocimiento importante para conseguir un trabajo. Esas son las ideas de matemáticas, pero dentro de eso, ¿qué? No hay algo que estandarizadamente dentro de la sociedad diga que eso es diferente, que eso es llamativo. Entonces digo, esta motivación en la enseñanza de las matemáticas es una tarea muy, muy, muy difícil, pero no imposible de lograr, ¿no? La idea es tratar de vender, tratar de no, porque como digo, si a veces por nosotros mismos sucede que nos preguntan, mira, ¿qué tal son, cómo son las matemáticas? ¿Es difícil? Nosotros, sí, eso es difícil. Nosotros mismos ofrecemos la parte negativa de eso. Algo otras creencias sociales de esto son, se cree socialmente que las matemáticas son para un mundo de hombres, que es una asignatura carente de creatividad, es lo que todo el mundo dice. ¿Y para qué vas a estudiar matemáticas si 2 más 2 es 4? ¿Y por qué no vas a vivir comiendo números? Son comentarios que yo en lo personal escucho casi todos los días. A mí me dicen, ¿para qué estudias matemáticas si de eso no vas a comer? Los números no se comen, ya los números ya están inventados, ya no hay más que hacer ahí, eh, que te vas a morir de hambre, etcétera. El que en matemáticas es el logro de los planes de estudio. ¿Por qué? Cuando ven un pénsul, no, que van buscando las asignaturas que no lleven matemática porque eso, puya, eso asusta, espanta. Esas son las creencias sociales que se tienen en cuanto a esto. Mientras que este autor nombra este otro tipo de creencias sobre matemáticas. Considera que solo los genios comprenden matemáticas. Esa es otra creencia. Que solo, no, es que vos sos nerd, por eso entiendes matemáticas. No, es que vos sos inteligente. Otra creencia que se tiene, solo existe un único modo de resolver un problema. Eso no es cierto. Un problema matemático se puede resolver de un montón de formas diferentes. Y también que existe una respuesta correcta para cada problema matemático. No necesariamente es una respuesta correcta. Si se cambia algunas cosas o se ve desde otro punto de vista, a lo mejor no es la respuesta correcta. En fin, son creencias sociales que se tienen acerca de las matemáticas. Entonces, para ir finalizando, partiendo de todas esas creencias, dice, es necesario romper con la asistencia hacia la matemática y romper los falsos mitos que la rodean. Es necesario sembrar en las personas la importancia que tiene la utilización de la matemática y los beneficios cognitivos que generan en las personas que aprenden matemáticas. ¿Qué significa eso? De todo lo que hemos venido hablando hasta este momento, ya tenemos argumentos suficientes como para tratar de decir que todo eso no es cierto, que las matemáticas sirven para cambiar el entorno, que es una de las herramientas para hacer investigación y mejorar el pensamiento lógico, crítico dentro de una sociedad. Podemos mencionar que la matemática vista como un perfil de profesional es muy importante. Y en conclusión, podemos hacer entenderles que matemática es básicamente la asignatura que nos ayuda a razonar y a pensar, y esto es para cualquier tipo de actividad. Entonces, lo que hace falta es empezar a sembrar la importancia que tiene la matemática y todos los beneficios que trae esto en las personas, en la sociedad. Y
finalizando, podemos decir que es este trabajo de sembrar o hacer la diferencia en cuanto a lo que se cree, la estigmatización que se tiene, es un trabajo que debe iniciar desde la postura del docente. Es el experto en la asignatura y posteriormente en el entorno del estudiante, dado que todos ellos resuelven ecuaciones, hacen aproximaciones y realizan operaciones aritméticas. ¿Qué significa eso? Que el docente debe de empezar a cambiar eso. ¿Por qué? Porque todo lo que es matemática lo hacemos en el entorno. Todos vivimos resolviendo ecuaciones, haciendo aproximaciones, vivimos realizando operaciones aritméticas. Todo eso se hace a menudo, pero ¿qué sucede? Lo hacemos de modo inconsciente. No nos percatamos de que realmente lo que hacemos todos los días es aplicar matemáticas. Entonces, ¿qué demuestra esto? Que las personas sí saben utilizar matemática, lo que no saben o no se han dado cuenta es que no se tienen la confianza en sí mismos. Y eso significa que matemática no es solo para los inteligentes, no es solo para los nerds, en realidad es para todos, todos podemos aprender. Entonces, el reto, digo, es que, que tendrán ustedes como nuevos docentes o futuros docentes es cambiar esa estigmatización, empezar a divulgar por las calles de que el matemática no es difícil, no es solo para inteligentes, es para todos, que todos podemos aprender matemáticas y que y hay que empezar a romper esas creencias que se tienen. ¿Por qué? Porque es la única manera de despertar la motivación. Porque, bueno, ya hemos leído de que y visto acá que la motivación es el ente primordial que necesitamos para realizar una actividad. Y si no estamos motivados para hacerlo, pues simplemente no lo vamos a realizar. Bien, eso sería en cuanto a esto. No sé si alguien tiene algún comentario que agregar o algo que compartir. Bueno, para esta asignatura no hay preguntas. Las preguntas estarán para la otra que es introducción.